buenas tardes. Nos reunimos aquí para presentar el libro de la profesora Olga Blondis, La Guerra Fría Cultural y el Exilio Republicano Español, que ha publicado recientemente la editorial CSIC, la editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que, bueno, pues como habréis visto ya en la prensa, pues ha tenido los primeros ecos y su libro, bueno, pues ha creado cierta polémica de la que seguramente saldrá aquí algún eco, y queremos tener nosotros también nuestra propia versión y crítica de este libro, así en primera instancia. Para ello hemos invitado a dos especialistas en exilio, a la doctora y profesora Alicia Altet, catedrática de Historia Contemporánea de la UNED, y a Consuelo Naranjo Orobio, que es la directora del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego nos acompaña la propia autora Olga Blondis, a la que le agradecemos su presencia y que acabará, después de que las dos críticas, digamos, comenten el libro, pues le daremos la oportunidad de que también nos cuente un poco, pues, cómo ha creado esta obra, un poco las dificultades que puede haber encontrado, las fuentes un poco especiales que ha utilizado, que antes comentábamos que son poco utilizadas en general por los historiadores españoles, sobre todo las fuentes norteamericanas. Entonces ese tipo de cosas pues que nos dé un poquito pistas, y si no vamos mal de tiempo pues luego abrimos un poco un debate, preguntas o lo que queráis. Así que sin más, si quieres, Alicia. Me siento muy honrada con estar presentando este libro. Estuve en el tribunal de tesis, como miembro del tribunal de tesis doctoral de Olga, que es cuando nos conocimos por primera vez, aunque ya habíamos tenido alguna referencia a la una de la otra, pero fue en el tribunal cuando pude también conocer de primera mano su labor investigadora. Y bueno, pues ella desde hace tiempo pertenece al grupo del GEPSEL, y ya en su momento, cuando leí la tesis doctoral, cuando en el mismo tribunal, ya lo dije, su libro me pareció, su libro ahora, entonces era todavía el trabajo de tesis doctoral, me pareció una investigación muy importante, muy novedosa, muy necesaria desde el punto de vista historiográfico, y realmente yo creo que fue muy elogiado por todos los miembros del tribunal, siempre con las críticas que se hacen en todo tribunal, pero fue muy valorada positivamente, y el prólogo que al libro luego ha añadido el profesor José Carlos Mayner creo que avalan el libro. Es importante, mereció una página en el Babelia, bueno, yo creo que Olga no supo apreciar el hecho de que una página entera se la dedicara al Babelia del 13 de marzo, y además, bueno, como no podía ser, porque en el Babelia no escriben siempre un poco los mismos, más o menos sobre determinados temas. En este sentido también podríamos aplicar muchas de las cosas que dice Olga en relación con esa guerra fría intelectual. Bueno, pues podríamos también aplicarlo al Babelia. Quien escribe las reseñas, Jordi Gracia, un joven catedrático de Historia de la Literatura, brillante, muy voluntarioso, muy provocador, poco riguroso muchas veces, y que aquí, tristemente y para asombro de quienes llevamos muchos años, bueno, no para asombro porque realmente es una versión que yo sí le he oído desde hace mucho tiempo, pero vuelve a incidir en una visión muy reduccionista y muy revisionista del exilio, en este caso del exilio intelectual, del exilio cultural y político de nuestro presente. Creo que es un libro muy importante y les animo a todos ustedes a que polemicen con el mismo y a que disfruten leyendo todo
las páginas, las casi 400 páginas en las que hay tantas y tantas ideas muy importantes para comprender nuestro presente. Gracias. A Olga Glodnis, a quien no conocía, y a la editorial CSIC el haberme invitado a presentar La Guerra Fría Cultural y el exilio republicano español, además junto con una gran y reconocida experta del exilio y además amiga como es Alicia Altepa. No es una mera formalidad mi agradecimiento, ya que he disfrutado con la lectura de esta obra y a la vez he aprendido. Me ha parecido fascinante y tengo que decir que también sumamente novedosa y original. En parte, yo creo que esto se debe al trasfondo interpretativo utilizado. Enmarcar el estudio del exilio republicano español en la Guerra Fría, no solo como un espacio temporal, sino como marco interpretativo, confiere a este libro una gran originalidad e interés que ya han sido destacados por la doctora Altepa. La compleja trama de intereses creados y los programas desarrollados por Estados Unidos para atraerse y ganarse la confianza de las sociedades occidentales, así como la actuación de la CIA, dan fuerza, viveza e interés a la historia del exilio, a la vez que presenta una cara hasta ahora desconocida y una nueva interpretación del mismo. Adelantamos algunas de las conclusiones del libro al resaltar que este organismo, el Congreso por la Libertad para la Cultura, al establecer puentes de diálogo entre los exiliados y los intelectuales del interior, teniendo como base de partida la despolitización impuesta por la Guerra Fría y en pro de la futura transición española, este organismo, como decía, contribuyó a tergiversar o a amputar, en palabras de la autora, una parte importante de la herencia política y cultural de la España del siglo XX. Olga Glodnis logra reconstruir la intrincada red de relaciones creadas con el fin de apoyar a la disidencia franquista, antifranquista y anticomunista. En estos momentos, a nadie de los que aquí están presentes se le escapará que el libro La Guerra Fría Cultural y el exilio republicano español no es solo un trabajo sobre los refugiados españoles. La temática es amplia y ofrece una visión muy interesante de la evolución ideológica y de la actuación de algunos de los principales intelectuales y políticos de España que colaboraron de dentro y de fuera con el Congreso por la Libertad de la Cultura. Estados Unidos, a través de las organizaciones fachadas, con un patrocinio oculto, supo atraerse a estos grupos antifranquistas, pero también antiestalinistas, que no encontraban acomodo ni ayuda en el bloque soviético que se alzó para monopolizar la izquierda. Para terminar, retomo un fragmento breve del prólogo de José Carlos Mayner al libro La Guerra Fría Cultural y el exilio republicano español, editado por el CSIC, quien dice que es un libro importante y necesario. Muchas gracias, Lola. A la profesora Alicia Altepa Vigil y también a la profesora Consuelo Navarro por acceder a presentar mi obra. Y bueno, también mi enorme agradecimiento al editor de la misma, que me la dejó publicar con todas las notas a pie de página, lo que en los tiempos que corren realmente se agradece muchísimo. Sobre todo temas polémicos, como es este. Bueno, el libro es la primera monografía sobre lo que fue en parte, porque es una investigación brutal que voy a llevar a cabo durante varios años, pero es una primera aproximación, una primera monografía sobre lo que fue el trabajo del Congreso por la Libertad de la Cultura entre los ambientes intelectuales de América Latina y de España. Entonces, realmente el título, como veis, La Guerra Fría Cultural y el exilio republicano español, aunque el subtítulo clarifica un poquito mejor cuál fue el punto de partida de esta investigación, que fueron realmente los 100 números de la revista Cuadernos, que fue el órgano latinoamericano, pero debido a la influencia de su director Julián Gorkin, cada vez más español en una etapa determinada del Congreso por la Libertad de la Cultura. Y lo que pasa es que yo soy filóloga y la verdad es que ya llevo un tiempo cansada, debo reconocerlo, posiblemente análisis de textos, creo que es un trabajo bastante estéril,
Entonces, cuando me enteré de la existencia del archivo del Congreso por la Libertad de Cultura, que está custodiado por la Biblioteca Renshain en la Universidad de Chicago, pues enseguida mi interés fue de ir ahí, de ver los papeles que tienen relación con los intelectuales antifranquistas y intelectuales latinoamericanos que colaboran con el Congreso y con cuadernos. Y así me fue posibilitado por una beca pública del Ministerio de Educación y Ciencia, y de psicologías, y de influencias, y de cesiones, y de pragmatismos. Entonces creo que tenemos que empezar ya a ver la vida y el mundo de esta manera. Y eso es de lo que va mi libro y nada más. Y me alegro mucho porque veo dos caras que han sido testigos y protagonistas de algunos de los asuntos que hablo en el libro. En primer lugar, Carlos María Brupurón, que fue miembro del Comité Español del Congreso por la Libertad y Cultura del Interior, me alegro mucho que haya defendido. Y en segundo, pues Luis López Álvarez, que aunque no hablo mucho de tu trabajo, pero tú estuviste mucho tiempo trabajando con el Congreso por la Libertad y Cultura en África, entonces, y también en mucho tiempo estuviste cerca de Salvador de Madariaga en concreto. En Cuátaros desde el primero, ¿no? Entonces, pues también me alegro de que los dos protagonistas de aquellos procesos sumamente complejos pues hayan animado a venir a esta presentación. Pues nada, muchas gracias. La documentación fue la CIA. Se negó a enviar documentación. Incluso el FBI se quedó con 36 páginas y lo que me envió estaba todo tachado. Pero en Puerto Rico hubo un caso que se llamó el caso de las carpetas, en que la policía de Puerto Rico investigó a los independentistas y le formó carpetas y los persiguió. Y gracias a esas carpetas, porque tanto mi madre como mi padre eran investigados por la policía de Puerto Rico, lo único que en relación a mi padre, como era español y ciudadano español, la policía de Puerto Rico enviaba directamente al FBI sus informes. Y en esas carpetas están los nombres de todos los agentes que lo vigilaban, cosas que están tachadas del FBI, ¿verdad? De los documentos del FBI, inmigración, etcétera, etcétera. Pero yo quería preguntarte si tú has podido ver los archivos para tu futura monografía del Servicio de Inmigración, porque es interesante, los norteamericanos nunca le dieron el estatus de exiliado a los exiliados españoles, sino que le dieron estatus de inmigrantes y cuota de inmigrantes. Y para entrar a Estados Unidos siempre para cualquier extranjero ha sido muy difícil. Y entonces siempre me estuvo como particularmente extraño que algunos españoles pudieran entrar tan fácilmente a los Estados Unidos cuando había otros exiliados que estaban tratando de deportarlos a España. Todos los que conocemos el campo es un campo tremendamente amplio. Entonces, de hecho, el exilio que casi es menos conocido dentro de tal, si Alicia estará de acuerdo conmigo y Consuelo también, yo creo que prácticamente es el estadounidense, porque realmente hay muchos archivos, ¿verdad?, que no se han visto aún y que aún requieren mucha investigación. Yo realmente no me paré a mirar estos archivos, porque lo mío es más la historia de grupos culturales intelectuales, entonces estos van por otras vías, por revistas, por editoriales, por correspondencias privadas. Entonces, más bien es ahí donde yo me he basado. Quería aclarar que viajaban con pasaporte Nansen. Sí. Había que tener cierta influencia y reconocimiento para poder obtenerlo. La mayor parte de ellos viajaban con pasaporte Nansen. Sí. Respecto a lo de Puerto Rico, que conozco bien, pues estoy todavía viviendo allí y he pasado ya 15 años en la Universidad de Puerto Rico. Esa represión de los independentistas cuando el caso del Cerro Maravillas fue absolutamente horrible. Y había mucha responsabilidad por parte de las fuerzas represoras, que no quiero ahora dividir quién tenía la culpa de,